Disculpe, ¿usted podría iniciar la grabación? El Sí, problema es ya que hice. se nos entrecorta. Gracias, doctora. Entonces, como les decía, vamos a iniciar nuestra segunda práctica hablando justamente sobre estos dos parásitos, ¿no es cierto? Que en este caso son nemátodos. Entonces, hablamos primeramente de la escariosis, que es producida por un nemátodo, en este caso la Ascaris lumbricoides, ¿no? Se conoce que este nemátodo pues, es un nemátodo de gran tamaño. Vemos el color blanco, nacarado, presenta en su extremo anterior Doctora, una boca triangular. doctora, no se le ve las diapositivas, es lo que nos está compartiendo. Okay. Ahora sí. Sí, doctora, no se puede ver, muchas gracias. Sí, siempre avíseme, por favor, porque a veces se me va la señal, como a todos, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces hablábamos que, pues, estas caries lumbricoides, pues la conocemos hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Desde la antigüedad. Inicialmente, pues, lo mencionaban como un parásito de lactantes, y luego ya le fueron cambiando el nombre, ¿no? Entonces, pues esta Ascaris, pues es una geohelminthiasis, ¿no? De distribución universal, frecuente en zonas tropicales y se localiza en el intestino delgado, donde puede permanecer sin provocar síntomas o en todo caso también puede producir cuadros digestivos inespecíficos o algún tipo de enfermedad grave, causando desnutrición y en algunos casos complicaciones que incluso pueden ser fatales, ¿no es cierto? Entonces, este parásito pues es de esta forma, como lo estamos observando, nemátodo, que parasita al humano, tiene un color blanquecino, medio a veces casi nacarado, y pues va a presentar en su extremo anterior una boca triangular con 3 labios dentados, ¿no? Tenemos aquí la hembra y el macho. En este caso vamos a diferenciarlo mejor en la siguiente diapositiva. Tenemos la hembra y el macho. Entonces el macho va a medir de 15 a 30 centímetros de longitud por 2 a 4 milímetros de diámetro y su extremo posterior va a ser encorvado, ¿ya? Por eso es que lo vamos también a poder diferenciar. En este va a presentar dos espículas copulatorias de 2 a 3 milímetros. ¿No? Tiene dos. Sin embargo, cuando vamos a hablar de chichura, tiene una. Esa va a ser una de las diferencias, ¿ya? Luego, la hembra, pues va a ser, aunque no se nota mucho acá, va a ser de mayor tamaño que el macho. Y en ocasiones hasta puede llegar hasta 50 centímetros o más, ¿no? Igual su diámetro va a ser de 3 a 6 milímetros. Su extremo posterior termina en forma recta, ¿no? No como el macho, fíjese acá, ¿no? Fíjese acá, forma recta y acá medio curvado, ¿no? Y justamente están sus dos espículas y ambos van a tener 3 labios. Ahorita vamos a ver cómo son esos labios, ¿ya? Y en el caso de las hembras va a tener un aparato reproductor bien desarrollado que va a ocupar las 2/3 partes del parásito. Y en el macho el aparato genital está formado por un túbulo largo, enrollado y tortuoso con testículos, conducto deferente y eferente, que finalmente se va a aperturar, se va a abrir, ¿no es cierto?, en una cloaca. Sin embargo, si hablamos de la hembra, esta pues va a tener la vulva en la parte del tercio anterior, con el tercio medio en esa unión, vagina, útero doble, oviducto y ovarios. Entonces, esta va a poner alrededor de 200 a 250.000 huevos al día. Es muy importante esta parte, ¿no? Entonces, vemos aquí justamente las imágenes. Entonces, este sería macho o hembra, el que está a la derecha.
jóvenes? Macho, doctora. Es el macho. Sería ¿Por qué? macho. ¿Por qué? ¿Cómo Macho, lo dice? doctor. Por su extremo Posterior. posterior. Muy bien. ¿Y este de acá, el de la izquierda? El de la izquierda. Hembra. Sí, Hembra. claro, porque ¿Ya? lo vimos en la foto anterior, ¿no es cierto? Justamente por este extremo. Pues podemos diferenciarlo, ¿ya? Bueno, aquí, ¿no? Podemos observar las dos espículas en el macho. Ya está, muy bien. Y también observamos, ¿no es cierto?, que en la cabeza va a estar provista de tres labios prominentes, muy diferenciados. Cada uno de estos va a tener papilas pequeñas, ¿no? Y lo que vamos a observar justamente es los labios, estos tres labios, la boca, ¿no es cierto? La boca que está aquí va a tener también unas papilas sensitivas, ¿ya? Y es lo que podemos observar en esta imagen. Asimismo, nosotros vamos a, pues, hablar de los huevos, ¿no es cierto? Les decía que la hembra puede poner de 200 a 250.000 huevos al día. Entonces vamos a tener diferentes tipos de huevos, huevos infértiles, huevo infértil no mamelomado y el huevo fértil mamelonado, ¿no? Justamente tiene mucho que ver con la imagen, no tengo la imagen. Bueno, tenía otra imagen. Vamos a observar, vamos a agrandarlo un poquito más, yo creo que no vamos a poder. Pero, ¿cómo es que diferenciamos esto, no es cierto? Estos huevos van a estar revestidos por una cubierta protectora, ¿no es cierto? Que va a tener capas, va a tener unas capas acá que lo va a cubrir justamente. Vamos a tener una capa amelonada, que justamente es como si estuviera pliegues, ¿no? Pliegues. Luego tenemos la capa vitelina, la capa quitinosa, ¿no? Acá adentro la capa vitelina, la capa quitinosa. Y por dentro, les decía, tenemos esa capa membrana vitelina que va a estar rica que en lípidos, ¿no? También puede ser parcialmente impermeable, ¿no? Lo que va a hacer es evitar la penetración de sustancias dañinas para el embrión. Entonces, sobre esta capa va a haber justamente, acá está. Sobre esta capa vamos a tener, pues, algo que las va a cubrir, ¿no es cierto? Y las va a proteger. ¿Para qué? Para que, digamos, cuando estén en contacto con el medio externo, pues no tengan ningún problema, ¿no? Y generalmente estos huevitos van a tener un color café por los pigmentos biliares. Estos huevos que no van a ser fecundados o infértiles van a ser más largos, ¿ya? Como estamos acá, que los fecundados, ¿no? Los huevos fértiles. Fíjense, mire, este es más largo, ¿no? Y no van a presentar esa capa vitelina interna. Entonces, estos huevos que observamos en este lado, cuando son fecundados, van a salir con las heces, ¿no es cierto? Y en ese momento van a ser inmaduros y no van a presentar aún segmentación. Entonces, todo va a depender de qué, de las condiciones ambientales. Entonces, ¿por qué decimos que son geohelmintos? ¿Quién me dice? Porque necesitan de la tierra para desarrollarse. Solo la tierra, nada más. Humedad. Claro, humedad y temperatura. Esas tres condiciones son muy importantes, ¿no? Para que puedan desarrollarse. Muy bien. ¿Apellidos? Valencia. Y Ordóñez, doctora. Ordóñez. Muy bien. Luego vamos a hacer el siguiente. Aquí tenemos un corte transversal, ¿no? De una hembra adulta, que justamente para poder observar las partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en esta fotografía, ¿no? En esta fotografía vamos a observar
lo que el útero, ¿no? Vamos a observar también. Acá a la derecha también tenemos para podernos guiar si es que, y esto es parte también del informe que ustedes tienen que hacer, ¿no? Vamos a hacer un informe también. Entonces vamos a observar, tenemos el útero, ¿cierto? Que puede estar con huevos. Tenemos el tubo digestivo, es tubo digestivo. Por aquí tenemos al oviducto, los ovarios. Como es un corte y está medio envuelto, podemos pensar que son muchos, ¿no es cierto? Pero no, en realidad no son muchos. ¿Ya? Y si vemos esta imagen que está en la parte inferior, fíjense acá. El intestino, ¿no? El que está alargado, justamente aquí. El intestino. Tenemos el útero, acá estas dos imágenes grandes, el útero, ¿cierto? Luego tenemos aquí, esta sección, los oviductos, ¿no? Tenemos también esta parte, ¿cierto? Es la parte que muestra justamente la parte muscular. Y bueno, es lo más importante en esta imagen que tenemos que resaltar, ¿ya? En cuanto a los huevos, ¿no? Te dijimos huevos fértiles, huevos infértiles, los huevos decorticados. ¿Qué es un huevo decorticado? ¿Quién me dice? También han visto en... No tiene la capa Ah, doctora, mamelonada. son huevos que han perdido la capa mamelonada. Es decir, es un Sí. huevo fértil mamelonado. ¿Quién participó? Doctora Renato Velarde. Han perdido justamente la capa mamelonada, ¿no es cierto? Es esta capa, como les decía, es como si fueran pliegues, ¿no? Los pliegues que están en este lado. Entonces aquí tenemos los huevos infértiles. ¿Qué es lo que no tienen los huevos infértiles? Doctora, no tiene capa germinal. O capa vitelina, ¿no? No tiene. ¿Apellido? Mamani Mamani. No. Ya está. Luego, en esta imagen presentamos un corte histológico del parénquima hepático. Justo en esta zona, que no se nota muy bien, ¿no? Podemos observar, pues, la migración de larvas, ¿no? Y aquí, pues, en esta imagen, estas estructuras encapsuladas son compatibles con Ascaris, ¿no? Justamente lo estamos observando a 40X. Y esto lo vamos a explicar mejor, bueno, lo vamos a explicar mejor cuando hablemos del ciclo biológico de este parásito. ¿Por qué hablamos del pulmón? ¿Cómo se relaciona el pulmón con esta parasitosis? Doctora, quizás tiene que ver, digamos, con lluvia. ¿Con qué? ¿Con la lluvia? No, lo que pasa es que en algún momento una larva pasa por el pulmón para poder desarrollarse, porque necesita mucha oxigenación, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hablar sobre justamente el ciclo biológico. Por eso, ¿no? Hablamos de pulmón. Bueno, luego tenemos el otro parásito, que es la trichuria. ¿Cómo diferenciamos estos parásitos? La hembra y el macho.
¿Por el tamaño, doctora? Aparte el Por tamaño. la parte gruesa. Especial. Me parece que el macho tiene la parte final circular, por así decirlo. No encuentro la palabra. Parte anterior. La parte anterior Claro. Es circular y gusano la hembra la blanco. tiene recta. Las hembras son más grandes que los machos. 2/3 anteriores representa la parte más delgada del parásito, mientras que el extremo posterior es más grueso. El extremo posterior es más grueso, simulando la forma de un látigo, ¿no? Por eso los llaman así, de esa manera. En el extremo anterior del parásito encontramos una estructura en forma de lanceta que le va a ayudar, ¿qué? ¿Para qué le sirve esta lanceta a este parásito? Esa forma que tiene y esa parte delgada. Para ingresar a la Doctora, para mucosa, atravesar las doctora. Para mucosas, poder ingresar a los para atravesar las alveolos. mucosas. Claro, para poder atravesar a las mucosas. A ver, díganme los que han participado. Ordóñez, doctora. Antes, Pilar Rodríguez, doctora. Valencia. creo que ahí vamos a pedir apoyo a la delegada, ¿no? Ordóñez, Valencia. ¿Quién más? Yo, doctor. Velarde Rodríguez, doctora. ¿Rodríguez? Velarde Rodríguez, doctora. Velarde Rodríguez. Gracias. Muy bien. Entonces, eso le va a permitir adherirse, ¿no es cierto? Y justamente ingresar en la mucosa, ¿no? En este caso, el tubo digestivo inicia en el extremo anterior con la boca, continúa con el esófago, luego el intestino, también sus órganos reproductores, se localizan en la parte más gruesa del parásito. Y en el caso de la hembra, el extremo posterior, ¿no? Porque en el macho es medio circular, ¿cierto? Sin embargo, en la hembra es recto, fíjese. Entonces, ¿cuál es hembra y cuál es macho aquí? Yo que tengo un otro. Ahí acá. ¿Cuál es hembra y cuál es macho? Aquí sí se nota bien la diferencia. El de la derecha es hembra, doctora, y el de la izquierda es macho. Izquierdo, macho. Muy bien, ¿no es cierto? Claro. Justamente por ese extremo posterior, ¿no? Que acá está enrollado, sin embargo aquí no, es recto. Pero definitivamente no hay comparación con la Ascaris, ¿no? Porque ellos tienen esta parte anterior que es muy delgada, ¿no? Muy delgada. Es como que si fuera un pelo, ¿no? Entonces, igualmente en el macho, pues vamos a tener una espícula, ¿no? Una espícula que va a ser justamente que le va a ayudar a la cópula, ¿ya? Y allí, vamos a ver la siguiente imagen. Ya, acá están los huevos. ¿Qué forma tiene el huevo de este parásito? ¿De barril, doctora? Ya, de barril. ¿También de qué? Aquellos que han jugado alguna vez el fútbol Balón americano. americano. Fútbol Claro. americano. Muy bien. ¿Participantes? Roberto Morales, doctora. Valencia. Morales. Uy, Valencia está que participa mucho. Y estas zonas que están a los costados, cuando digamos tenemos un huevo, ¿no es cierto? Que ya, donde está la larva adentro, ¿qué pasa cuando ingresa ya al sistema digestivo? ¿Qué pasa con estos, cómo se llaman estos lados de este huevo, de este tipo de huevo? Tapones mucoides. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ingresa? Se abren. ¿Se abren y quién sale? Eh, La larva. Sí, Ajá, la larva. ingresa, ¿no es cierto? Ahora vamos a verlo en el ciclo, ¿ya? Ciclo biológico. ¿Apellidos? Roberto Morales. Morales y León Araujo. ya está, muy bien. Dijimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si hablamos de espícula entre Ascaris y Trichura? Trichera tiene solo una espícula y las calis tienen más. De 2 a ¿Cuántas? 3. 2 a 3. Dos. Generalmente en los textos, dos, dice dos. Dos espículas. ¿Apellido? Valencia.
Ya Valencia, vamos a dejar participar a los demás también. Ya Valencia está participando muchísimo y me da mucho gusto. Entonces eso es lo que... Y tenemos un problema aquí, ¿ya? Un problema. Dice, una niña de 11 años acude al hospital porque en su materia fecal, ¿no es cierto?, se identificó un gusano cilíndrico, blanco y alargado, de unos 25 centímetros de longitud, con extremos puntiagudos, uno de ellos parcialmente enrollado. No se queja de síntomas digestivos, pero es de talla menor a la normal, pálida y muy delgada. La exploración física muestra signos obvios de desnutrición crónica, hepatomegalia, ictericia, y la biometría hemática revela anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué parásito es el que está, si es que fuera, ¿no es cierto?, afectando a esta niña? Vamos a ver, ahí tenemos preguntas aquí que vamos a responder. Y de ahí vamos a continuar con el ciclo biológico, ¿ya? Ah, pues aquí ya les puse la respuesta. Dígame. Ascaris lumbricoides, doctora. Porque Ascaris. dice 3 puntas. Caris también. ¿Por qué sería Ascaris? Porque dice extremos puntiagudos, doctora. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que...? Es que creo que como dice extremos en vez de extremo, cuenta que son más de uno, entonces sería un tipo de ascariosis. Porque es la diferencia que con otro tipo de parásito. Ahora, Doctora, también esto de podría la ser por el anemia tamaño. microcítica hipocrómica, Doctora, estos gusanos, este tipo de gusanos, consumen mucho más sangre que el otro gusano. Y por eso es que nos puede causar una anemia mucho más grave que el anterior organismo. ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ir descubriendo por qué más. No se queja de síntomas digestivos, dice. Es bajita, pálida y muy delgada. Doctora, creo que es porque no me acuerdo ahorita el nombre en específico, era más que nada porque no pasaba por el estómago, sino que pasaba dentro del pulmón, la proliferación de su larva. ¿Qué dicen los demás? Bueno, el no quejarse de síntomas digestivos, creo que descartaríamos varios parásitos, como el tricocéfalo, ¿no? Justo acá tenemos, ¿no? Si la niña presenta ascariosis leve, ¿puede incrementar su carga parasitaria al consumir huevos fértiles? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué depende, digamos, si hablamos de una ascariosis leve, media o Del número de grave? huevos del número de huevos que encontremos en la muestra. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? Si la niña presenta ascariosis leve, ¿puede incrementar su carga el consumir huevos fértiles? Doctora, creo que si los consume, en realidad estos van a ser eliminados. En el caso que tendría que la forma que es Por el infecciosa ciclo. sería la larva. Tendría que pasar mucho tiempo, ¿no? Si es que vuelve. Ahora, ¿qué maniobras haría para identificar a este parásito? Vamos a ir en la clínica, ¿no?
Entonces ella dice, ¿no? En la escuela hay otros niños que también eliminan gusanos con sus heces. ¿Este dato le ayuda a identificar la naturaleza del parásito? Sí ayudaría, doctora, porque para hacer el diagnóstico tendríamos que ver las heces del paciente y ahí veríamos los huevos de los gusanos. Claro, pues en el diagnóstico nosotros tenemos que ver primeramente la sospecha clínica, tenemos que también hablar sobre la zona, ¿no? La parte epidemiológica, ¿no? Ver también los hábitos, es importante, ¿no? Luego, la prueba que usted indica, ¿no? La prueba de laboratorio. De repente, en este caso, no necesita mucho. ¿Qué tipo de exámenes haría si hacemos una prueba de heces? Examen de heces al fresco, Cualitativo. doctora. Si no encuentra nada, ¿qué otra prueba haría? Radiografía de abdomen. Bueno, podría ser, ¿no? Pero hablando de heces, para ver el nivel de infección, ¿con qué prueba trabajamos? Catocats, creo. Muy El bien, cuantitativo de Catocats. claro, CAT-TOCATS, ¿no? Muy bien. Ya, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo explica la ausencia de sangrado si en su ciclo biológico las larvas de Ascaris penetran la pared del intestino, pero la niña no tiene diarrea sanguinolenta? De repente esto se explica por la primera parte, ¿no? Porque ¿en qué casos ya, digamos, tendríamos diarrea sanguinolenta? Cuando ya hay un eh, exceso, ¿no? Una alta cantidad, una carga parasitaria alta. Esa podría ser la respuesta. Y la ictericia y la hepatomegalia. No sé si esté bien, pero podría ser que los gusanos hayan migrado justamente al hígado y esté Claro, causando la hepatomegalia. Y una inflamación, ¿no es cierto? ajá. Muy bien. Doctora, Todos, ¿puedo añadir, por favor? claro, claro, claro. O Todos sea, estamos en aquí. el ciclo de de las cariasis, entran como muchos conocen en larva 2. Ahí penetran al sistema porta, ahí eso explica el daño al hígado, porque para llegar al pulmón, ahí primero se llega al corazón, pero antes de todo, la larva 2 entra al sistema porta, como primer punto punto de conexión. Por eso es que hay daño en el hígado en el caso de ascariasis, porque siempre las larva 2 buscan el sistema porta. Muy bien. Luego dice, y esta es otra pregunta, ¿no? Pero ya en general. ¿Cómo se explica la obstrucción intestinal en niños que padecen ascariasis? Me parece que la obstrucción intestinal ya se da cuando es una infección intensa o sea, donde hay muchos más gusanos, ¿no? Muy alto. Ahora, si en la autopsia encontramos ascaris lumbricoides adultas en los bronquios, ¿cómo explicamos el hallazgo? ¿Sería una infección multisistemática, doctor? Si hablamos del ciclo, tiene que ver también con esto, ¿no es cierto? Porque allí La virus migra, doctora, hacia las los larvas 2, pulmones. 3 y 4, ¿no? Daño a nivel pulmonar. Entonces van a ingresar al endotelio y al saco alveolar, ¿no? Y ahí van a causar muchos daños. Ya, muy bien.
Y finalmente, ¿por qué no se ha podido erradicar la enfermedad en los países en desarrollo, siendo se han hecho diferentes, eh, se han tratado de ver diferentes mecanismos, pero aún continúa? ¿Por qué creen? Bueno, yo creo que por el mismo hecho de que las personas no tienen una cultura, por ejemplo, de higiene, ¿no? Y entonces la enfermedad siempre se va a transmitir. Además de que también las medidas de control a veces no son, no son las más eficaces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para tratar de controlar? Doctora, aquí creo que en este caso se debería de consumir agua hervida o lavar lo que serían las manos, también lavar lo que es el hecho de las verduras. Muy bien. Construcción de letrinas, alcantarillado, agua potable, todo eso podría ayudar también, ¿no es cierto? Sobre todo en las comunidades que se encuentran en la parte periurbana o en la parte rural, ¿no? Donde hay falta justamente de estos aspectos, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a trabajar con el ciclo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Vamos a dejar de compartir. A ver. Vamos a ver ahora los ciclos, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con primero Ascaris. Tenemos acá una imagen. Vamos a trabajar. Y vamos a participar también todos, ya desde el inicio. ¿Dónde está? A ver, déjenme ¿dónde puedo compartir? ¿Se observa? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a cerrar, aceptar. Vamos a hacer esto. Y vamos a agrandar un poquito. Vamos a bajar un poquito. Y así. De verdad que me parece muy bien que todos participen, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se inicia todo el ciclo biológico justamente de Ascaris? ¿Qué pasa? Consumo de huevecillos con larva 2 activa. Ya, consumo con huevos de larva 2 activa, ¿no es cierto? Entonces, ¿a través de qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo es que los ingerimos? Consumo de agua cruda, manos sin lavar. Ahora, ¿dónde se encuentra localizado? ¿Dónde nos encontramos localizado a este parásito? Doctora, creo que es en agua contaminada y en tierra contaminada con heces por fecalismo, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? Entonces, También podría ser, disculpe, en el podría ser certificado, las frutas. Disculpe. tanto a la hembra como al macho, vamos a encontrar en el intestino delgado, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros cuando ingerimos nuestros alimentos, ¿no es cierto? No ingresa a la boca, comenzamos la masticación, los movimientos. Ahora, esto del eh, peristaltismo, ¿qué influencia tiene? O sea, ¿cómo tiene que ser el parásito ante este peristaltismo? Su capa muscular, por eso justamente, eh, es muy desarrollada y pues necesita mucha energía, justamente por esto, ¿no? Porque el peristaltismo lo que va a hacer es tratar de eliminar al gusano y este debe moverse siempre contra este peristaltismo, ¿no? Y por eso es justamente como les decía, esta capa que tiene, la capa muscular es muy, muy desarrollada.
Ahora, esto también le ayuda a que pueda ingresar, ¿no es cierto? Y moverse. Entonces, siempre este gusano tiene que estar moviéndose para poder ingresar y poder finalmente, dentro del intestino delgado, pues, recibir lo necesario para poder subsistir, ¿no? Como los nutrientes, las proteínas. Entonces, luego, ¿qué pasa? Ya, a través de alimentos sin lavar, manos sucias, agua contaminada, ingresó, ¿no es cierto? Ingresó justamente. ¿Y qué sucede después? Jóvenes, Las larvas se emergen en el intestino delgado. ya, se localizan, pero ingresa, ya. ¿Qué diaria la mucosa, doctora? Ya, pero ¿qué más, qué más sucede? Atraviesa la submucosa y pasa al sistema porta para ir al corazón y de ahí al pulmón, doctora. Claro, cuando estas larvas franquean, ¿no?, la barrera hepática y pulmonar, pueden llegar a la vía de circulación sistémica, también inclusive pueden llegar a cerebro y riñón, ¿no? Entonces ahí podrían causar ya, en algunos casos, una ascariasis aberrante, ¿no? Aunque esto es generalmente de poca frecuencia, ¿no? Entonces los gusanos adultos originan también daños tanto en la parte gastrointestinal, en el sistema nervioso, también pueden causar algunos problemas alérgicos, ¿no? Ya. Luego, estamos aquí, ¿no? Ya estamos por aquí. Eso. ¿Cuál era el estadio infectante? Me dijeron. N2. Ya. ¿Qué más, jóvenes, en cuanto a ciclo biológico? Bueno, doctora, bueno, no escuché bien la última parte en que se quedó, pero que llevan, como dijo mi compañero, creo, hasta larva 4, dejando la cutícula en el pulmón, y regresan por el corazón, no, regresan mediante, mediante vía para convertirse en larva 5 juvenil, y de ahí comenzar con la alimentación con su alimentación mediante alimentos predigeridos. En larva 5, ¿dónde penetra en larva 5? Intestino, doctora. ¿En qué estadio llega al alveolo pulmonar? En larva 2. De ahí se convierte en 3 y 4, dejando la cutícula en el pulmón. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Los demás que están escuchando? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque por lo que usted nos mencionó justo hace un ratito antes en la clase, la larva en L2 necesita un montón de oxigenación para crecer. Entonces tiene que pasar los pulmones, ahí procede a hacer recién L3 y L4 y continúa su maduración a nivel alveolar. Perdón. Luego pasa, ¿no es cierto? Igual, dice, a la parte faringe, donde son deglutidas, excepcionalmente pueden eliminarse, ¿no? Llega a intestino y ya, llega como adulto, ¿no? Y ahí ya podemos diferenciar machos y hembras
y allí pues los machos van a fecundar a las hembras. Entonces ya va a comenzar la postura de huevos de 2 a 3 meses después, ¿no? De producida la infección inicial. Esa infección inicial, ¿cómo se llama? ¿Qué periodo sería? Periodo ¿Prepatente? prepatente, muy bien, periodo prepatente, ¿no? Luego, en algunos casos, ¿no es cierto? Se dice que, bueno, se dice que el paso y desarrollo de las larvas por el pulmón se conoce como ciclo de Loss. En este caso, estas larvas pues pasan, ¿no? Van a pasar la barrera pulmonar, corazón izquierdo, a través de la circulación, pueden llegar a cerebro, vaso, placenta o en algunos lugares donde no deberían estar, ¿no? Muy bien. Entonces, todo eso sería el ciclo, ¿no? Entonces, después van ustedes a completar esto, ¿ya? Ahora vamos a ver el otro ciclo que es justamente, acá está. Ah, aquí está. ¿Cómo podemos diferenciar? La forma, ¿no? ¿La forma de qué? De los huevos, ¿no? ¿Cómo se inicia el ciclo en Trichura? Y aquí yo perdí la cuenta de todos los que han participado, ¿no? A partir de la siguiente sesión vamos a hacer como que vamos a ver un mecanismo para poder, yo creo que casi todos. Si usted, delegado o delegada, me ayuda, por favor, en poder anotar a todos los participantes, se lo agradecería mucho. Ya, comenzamos. El ciclo de Trichura. ¿Cómo se inicia? Doctor, empieza por medio de las heces. Bringesa también. ¿Cuál es el estadio infectante ahí? Doctora, es el huevo con larva 1. Ya. Y allí, ¿qué es lo, no es cierto? Se ingiere, entran al aparato digestivo, ¿cierto? Se ingieren. ¿Y qué es lo que pasa con este huevo? ¿Qué pierde? Ya lo dijeron hace un momento sus compañeros también. La cutícula. Lo acabo. Se abre y... Ah, sí. Primero, sí, eso. Ingresa, ¿no es cierto? Y ingresa al sistema digestivo. ¿Y en qué parte es justamente donde... ¿en qué parte, digamos, se establece? El El intestino intestino grueso. grueso. Del libro. Intestino grueso. Es especial, ¿no? Porque, ¿qué parte es la que yo puedo observar en la luz intestinal de este parásito? Doctora, ¿sería el tercio posterior? El último tercio del parásito. Claro, la parte más gruesa, no es la que está afuera, Gruesita. porque la otra se ha Sí, doctora. ingresado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los huevos salen al exterior con la materia fecal, ¿no es cierto? En cuyo caso no son infectantes. En el ambiente, los huevos desarrollan un embrión y llegan a ser infectivos en un periodo aproximado entre 15 a 30 días. Entonces, ¿cómo es que también se contamina los seres humanos? Agua o alimentos contaminados con los huevos embrionados. Luego los ingerimos, ¿no es cierto?
estos van a liberar la larva en el intestino delgado, la cual va a madurar y se va a establecer en el colon del hospedero hasta transformarse en adulto. El adulto va a permanecer en esta localización, fijada a la mucosa intestinal, mediante justamente esa lanceta que presenta en su extremo anterior, ¿no? Las hembras producen huevos que son eliminados con las heces, pero esos huevos van a ser inmaturos, ¿no? Entonces, si son depositados en el suelo, este es el lugar adecuado para que en unas 2 o 4 semanas se desarrolle la larva dentro del huevo, convirtiéndose en un huevo larvado, ¿no? Esta es la forma parasitaria infectante, en este caso, en este parásito. Y bueno, los huevos pues van a ser de color marrón oscuro, como el balón de rugby, como un cilindro, como ustedes lo indicaron, ¿no? Que va a tener ese tapón mucoso muy importante, ¿no? Entonces, es de esa manera que se va a dar este ciclo, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a colocar para nuestro informe cada una de las partes y cómo se da este ciclo para recordarnos, ¿no? Con ese trabajo, pues, vamos a poder estudiar, recordar, ¿no? Cada ciclo sí, vamos a ir recordando, ¿ya? Y en este caso, bueno, tenemos ahora que contestar algunas preguntas y en este caso ya el informe es personal, ¿ya? Algunas veces, así como la clase pasada, el informe pues era grupal. En este caso, el informe es personal. Entonces, comenzamos a trabajar, por favor, con el ciclo, los ciclos, ¿ya? Tanto de Ascaris como de Trichuris. Entonces, tenemos 30 minutos para poder poner cada una de las partes, ¿no es cierto? Ya ustedes me lo han mencionado y de verdad que es muy bien. Y esto se los voy a poner en el Blackboard ahora mismo para que de ahí puedan sacarlo, ¿ya? Jóvenes. De acuerdo, doctora. Ya está. Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a escapar en el Blackboard. No se olviden que a partir de la siguiente sesión comenzamos con los casos, ¿no? Con los casos clínicos. Entonces, el primer caso que tendremos que ver es sobre tricocefalosis, ¿ya? Se prepara el grupo A, el subgrupo A, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Ahí está. Ya está, muy bien.
Entonces vamos a tener un archivo de todos los ciclos biológicos de los parásitos que vamos a ir estudiando, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Ya esto lo vamos a hacer ya al final. Antes de hacer esto, ya está ya en el Blackboard, para que usted pueda de pronto imprimirlo y hacerlo a mano, o hacerlo con su computadora, ¿ya? Entonces vamos a, ahora, ya lo tenemos en el Blackboard, ¿ya? Entonces vamos a repasar antes de hacer el ciclo. Y aquí levantamos la mano, ¿ya? Entonces, bueno, hablamos de ascariasis, ¿no es cierto? Esta parasitosis, ¿en dónde se presenta generalmente? Kleider Mendoza. La ascariasis estará intestino delgado. ¿A qué parte se refería? ¿En qué zonas? Si hablamos de lugares. A la parte del... Más que todo en las zonas... ¿cómo era? Ascariasis. Las zonas, solo me acuerdo que tenía, que dijo el doctor, en la parte que tenía humedad, temperatura, suelo arcilloso. O sea, podría Claro, ser pero como eso ¿cómo se tropical. llaman esas zonas? Generalmente. No, y las zonas así, no podría. Tropicales, Kleider, tropicales. Tropicales, ¿ya? Muy bien, Kleider. Ya. A ver, Renato, vamos a preguntarle a Renato. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión, Renato? Renato Velarde. No. ¿Lo de las cariasis? Sí, estamos hablando de escariasis en este momento. Sí, fecalismo, doctora. Fecalismo, ya. Y dígame, ¿tiene Sí, algún doctora. intermediario este parásito? Así, intermediario biológico no. Pero si pudiéramos hacer uno, digamos así como cualquier tipo de elemento, sería agua contaminado, solo contaminado con heces. No, pero hablamos de intermediario. No, simplemente es no, ya. No, ok, no. Velarde Rodríguez, no, Velarde Rodríguez. Estamos practicando por nuestro paso, ¿no es cierto? Ya, está muy bien. Martín Valencia, dígame, ¿en qué consiste la maduración de los huevos? La escariasis. Sí, estamos hablando de escariasis ahora. Ya, básicamente, si no me equivoco, es que sale el huevo inmaduro bueno, por medio de las heces. Y
tiene una capa mamilada, creo. Sí, ¿no? Y esa capa mamilada se va a perder. Nada, es no sé. Y se va a perder posteriormente, junto que la masa embrionaria se va a ir madurando, convirtiéndose en una larva también, ¿no? Hasta que se convierta en un huevo maduro, que básicamente sea un huevo con larva y que haya perdido esa capa, ¿no? A huevo larvado infectante que luego finalmente se va a diferenciar en una hembra y macho adulto que van a, ¿cierto?, infectar. Ya, sería así. Muy bien. Ustedes. Muy bien. Tenemos ahora. Eddie, dígame. Esto está fácil, ¿ah? Estadio infeccioso para el hombre. ¿Cuál es? Eddie. Doctora, ¿me podría especificar qué se refiere con estadio infeccioso? Creo que me he confundido. Claro. ¿Cuál es el estadio infeccioso? Como ser humano, como ser humano, doctora. Yo pensé que era como género, yo me estaba confundiendo. No. Bueno, es larva 2, huevo con larva 2 activa. Muy bien. Entonces, bejarano. Todos van a finalmente participar. Participó Bejarano, participó Kleider, Valencia. Sí, ¿no? Cierto. Y Jamigracia, dígame, ¿cuál es la longevidad del parásito? Doctora, usualmente 1 año, pero creo que puede ser más. ¿Alguien tiene una respuesta diferente, su compañera? Roberto Carlos. Sí, doctor, yo también pienso que la longevidad del parásito sería aproximadamente 1 año. Bueno, quizás, para ser más exactos, el periodo prepatente sería 2 meses. De 10 a 24 meses lo podemos encontrar, ¿no? Entonces fue Jamigracia y Roberto, ¿no? Segovia. Y Morales. Ya nos dijo cuál es el mecanismo de infección, su compañero Renato, que era el fecalismo, ¿no? Esta pregunta es muy importante. Hanan, dígame, ¿a quiénes se les llama geohelmintos? Hola, ya, sí, se me escucha. Doctora, cualquiera... Sí, se me escucha, ¿no? Porque me sale que no tengo internet. Ok, ya. A cualquiera que necesite de suelo para poder desarrollarse y para cumplir su ciclo. Porque necesite de tierra. Claro, tierra y también otras condiciones, ¿no? Como temperatura y humedad. Muy bien, Hanan. Es usted León. Uy, esto está. Rodrigo, ¿de qué se alimenta el parásito? ¿Alguien puede ayudar a su compañero Rodrigo? Doctora, ¿se alimentaría de lo que ingiere el huésped? Pero específicamente de qué.
De Doctora, sangre, creo doctora. no, doctora, creo que dependería el estadio de la larva. Si hablamos ya de los gusanos, De sangre, doctora, ya que se incrustan y consumen la sangre. Entran por la mucosa, se incrustan en el intestino cercano a los vasos sanguíneos, consumen la sangre, principalmente lo que son eritrocitos. bueno, muy bien, estamos de acuerdo, ¿no? De la dieta de los parásitos, de los hospederos, en este caso, carbohidratos, lípidos, ¿no es cierto? Esa pregunta hay que anotarla, ya vamos a anotarla y vamos a buscarla para ser más específicos en estos alimentos. Muy bien, entonces ahora sí, trabajamos los ciclos y luego volvemos con otra rueda de preguntas, ¿ya? Tenemos tiempo para trabajar los ciclos, por favor. Tenemos 25 minutos para que tenga sus ciclos y al azar voy a pedir para que presente su imagen, o sea, qué es lo que ha puesto dentro de todo esto, ya cualquiera de los dos ciclos. Entonces tenemos 25 minutos para trabajar. Son 18:50, 19, 19:15. Entonces a trabajar, chicos.
Y ahora sí, ¿no? Entonces vamos a ver quién... Calla Velázquez, a ver, preséntenos por favor su trabajo. Calla. Sí, doctora, un ratito. Muy bien. ¿Se logra ver, doctora? Sí, preséntame la de Ascaris. Insuficiente calidad de red tengo yo. Sí, sí se ve. Pero yo te sugiero que en todo caso sería mejor como que ponerle flechitas ahí dentro del mismo ciclo para que tú lo puedas puedes ver la secuencia, ¿no? A pesar de que también, a ver, agrándalo, ¿no? Se ve pequeñito en 2 páginas. ¿Está bien, doctora? Sí, 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 sí. Estamos aquí, el primero es... Tricocefalosis. Tricocefalosis, ¿no? Ese sí es cortito. A ver, muéstrame el otro. Así que los también escrito. Ya, pero igual, o sea, yo sugiero de que si es que les parece mejor así, pero igual, tienen que ponerlo en el mismo gráfico, ¿ya? Flechas y indicar, digamos, qué larva es, en qué parte están, si es estadio infectante o no. Esa parte tendría que ponerlo acá en el gráfico, ¿ya? A ver, muchas gracias por ese apellido, dijo. Oh, Calla Velázquez. sí, es que hoy día ya, con todos los que han participado, pues, no he logrado anotar a todos. Entonces quisiera que su compañera delegada, Yadira es la delegada. Sí, doctora. Sí, Yadira, me apoyas en anotar a todos los participantes, porque sí, yo no puedo solita, ¿ya? A ver,
Larico, muéstreme su trabajo. Sí, doctora, un momento, por favor. Ya. Doctora, disculpe, ¿desea que tome las participaciones desde hoy o desde la siguiente clase? Desde hoy día toma las que están, no, que hoy día todos casi han participado, algunos desde la siguiente clase mejor. Ya he anotado algunos. Está bien, doctora. Por favor. Sí, de esta manera quisiera que lo pongan todos, ¿ya? Y si es que también lo podrían poner, si usted desea, póngalo de la otra manera, que adicionalmente, como lo ha puesto su compañero, ¿ya? Porque probablemente pueda poner así, ¿no? Yo pueda poner el ciclo y decir en qué estadio es, qué tipo de larva es, una flecha y usted tiene que saber qué es, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, estarían practicando de esta manera mejor, ¿ya? Muy bien. Sí, doctora, este es el de Ascariasis y el de Trichuri. Ya, sí, así está bien, muy bien. Entonces vamos no, a ver, vamos a, ahora sí, preguntar. Gracias. Entonces vamos a terminar con algunas preguntas y luego para que usted se pueda juntar con su grupo para poder revisar lo del caso, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando estamos hablando ya de tricocefalosis, a ver, ¿dónde están los participantes? Abel, mecanismo de transmisión en tricocefalosis. Arturo, Abel. Sí, doctora. No, sí, doctora, es que me dijo Abel, pensaba que había otro. No. Mecanismo de transmisión. Tendría que ser por alimentos contaminados con tierra contaminada. ¿Y cómo se llama eso? En Ah, general, ¿no? En general. ¿Alguien puede ayudar a su compañero Abel? Sí, doctora, la defecación. Fecalismo. Fecalismo. Fecalismo, muy bien, fecalismo, no es la palabra correcta ahí. Ahora, Ángela. Sí, doctora. ¿En qué consiste la maduración de los huevos? Consiste que a partir de una masa embrionaria se va a formar la mórula y se va a desarrollar y va a formarse la posterior larva 1 dentro del huevo. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Brandon, ¿es correcto lo que dice su compañera? Brandon David. Sí, doctora, no le escuché muy bien a mi compañera, pero lo poco que puedo entender, sí, creo que sí está bien lo que dijo. Tinoco. Sí, doctora. ¿Qué requerimos para que madure el huevo?
Por eso los llamamos geohelmintos, ¿no es cierto? Sí, doctora. Doctora, Entonces, es que yo creo de que necesita, para la maduración, necesita de un estado óptimo. Por ejemplo, se mencionaba la temperatura, el ambiente adecuado, la humedad, también que haya sombra de acuerdo al suelo, que sea arcilloso. eh, Básicamente eso y obviamente tiempo para que pueda desarrollarse. claro, todas esas condiciones son necesarias para la maduración, ¿no es cierto?, de los huevos aquí en Chichuris. Muy bien. Gracias, Ana Lucía. Estadio infeccioso, Patricia, para el hombre. Estadio infeccioso para Sí, el hombre. doctora. El huevo con larva 1. Muy bien. Longevidad. A ver, aquí nos vamos a apuntar la longevidad. Kelly. Un periodo que puede durar hasta 3 años. Sí, muy bien. Lisette, mecanismo de infección. Lisette, Yandira, Tinoco. Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, doctora, es la ingesta de verduras mal lavadas, agua contaminada y manos contaminadas. Y suelo también, ¿no es cierto? Contaminado. A ver, aquí vamos a preguntar. Roberto, dígame, un paciente ya que presenta una cantidad, pues, de más de 800 gusanos, 1000 gusanos, ¿cuál es el síntoma que presenta? Doctora, sería dolor abdominal, también deposiciones con sangre. ¿Ya? ¿Y el síndrome? Síndrome disentérico se llama. Claro, muy bien. Entonces eso sería, ¿no? Aquí tenemos algo más. Eddie, ¿cuál es la complicación más característica de esta parasitosis? Prolapso, doctora. Eso es en casos ya, pues, cuando hay demasiado, ¿no es cierto?, carga parasitaria, pero en general, lo más característico, aparte de prolapso, Anemia. Claro, anemia y Apendicitis. Obstrucción intestinal, doctora. Claro, prolapso rectal, apendicitis, desnutrición y anemia. Ahora, ¿en qué zonas endémicas está esta enfermedad? Eso vamos a averiguar también, ¿ya? Tanto en ascariasis como en tricocefalosis, ¿no? ¿En qué zonas del Perú Zonas podemos tropicales, doctora. encontrarlas? Claro, pero hay que indicar los lugares. Tanto en Huánuco, Amazonas, en la parte selva de Cusco, ¿no? Entonces, eso. Voy a mandarles unas preguntas. En un rato más estoy terminando para que puedan contestar eso, ¿ya? Ahora, cuando hablamos nosotros de los factores que favorecen a esta enfermedad, Rommel, ¿cuáles son? Sí, doctora. Bueno, el principal, como mencionamos al inicio, ¿no?, es el fecalismo. Otra razón sería también la cultura del lavado de manos también, ¿no?, que contribuye bastante a esto. También el lavado y la higiene al momento de preparar los alimentos.
también el agua potable, ¿no? Hay zonas, como usted dijo hace un momento, como Amazonas, Junín, no hay agua potable de calidad, no existe el sistema de desagüe tampoco, o sea, todo ese ciclo de higiene no es el recomendable, también tenemos que considerar el factor económico. Bueno, y todo eso, ¿no? Todo eso depende del nivel educativo de las personas en base a la... Algo que tenemos que diferenciar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de medidas preventivas, ¿no es cierto? En medidas preventivas, pues sería lavarse las manos, lavar frutas y verduras, consumir agua hervida, ¿no? Y otro es el control, ¿no? Cuando hablas de control, factores tanto del hombre, en este caso sería hábitos, pobreza, la educación, y en factores del parásito, pues la longevidad, la resistencia que tienen también, ¿no es cierto? Y el número de huevos también, ¿no es cierto? Y el tratamiento, en este caso, el tratamiento para esta tricocefalosis. Sí, doctora. En este caso, bueno, lo más usual es, ¿no? Albendazol, mebendazol, también sales de piperacina, también es otro habitual, pero los principales es el albendazol y el mebendazol. Ahora algo también importante, como tiene mucho que ver con la parte de anemia, pues también tenía de repente sales con fierro, ¿no? Para poder de alguna manera tratar de revertir la anemia. Claro, el hierro. Y también ahora creo que hay galletas incluso que traen hierro, que ayudan a luchar contra la anemia, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto hemos terminado por hoy. Voy a enviarles unas preguntas más para que usted pueda poner tanto el ciclo más sus preguntas y lo va a enviar al Blackboard, ¿ya? Y ahora tenemos tiempo hasta las 8 para que se reúna con su grupo los que tienen que exponer el primer caso, ¿no es cierto? Cada sesión dijimos que a partir de la siguiente sesión ya podíamos exponer un caso. En este caso, en esta siguiente práctica, pues nos toca hablar sobre tricocefalosis, ¿no? Algún caso que usted encuentre en algún artículo para poderlo exponer, ¿ya? Y de ahí ya comenzamos con la práctica que nos toca en la siguiente sesión. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Doctora, la próxima semana solamente será el grupo A que exponga un caso clínico de ese tema. Sí. Ya, el grupo A. La siguiente, el grupo B del primer grupo. No, el grupo A tiene 2 partes, no se divide en 2 partes, dijimos, ¿no? Porque no todos eran 12 personas y era demasiado. Entonces el grupo A se divide en 2 partes. Luego la primera parte, la próxima semana, la siguiente semana, la otra parte del grupo A y así. Luego le toca al grupo B la primera parte, la segunda parte del grupo B y así vamos a hacer cada semana, ¿ya? Los casos que nos toca. Sí. Entonces creo que la siguiente semana no estoy segura si en práctica ahí nos toca tomar siempre un pasito corto. Así como con las preguntas, así como las que hemos hecho hoy, unas 4 preguntas para que respondamos. Y eso nos va a poner en práctica para nuestro examen, ¿no? Y de parte que tiene un puntaje. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora sí nos juntamos todos a ir. Voy a mandarles ahora mismo las preguntas para que vayan contestando y lo envíen. Y el grupo que le corresponde revisar el caso puede trabajar ahora hasta las 8, que es nuestra clase. Doctora, dígame. Sí. Doctora, 2 consultitas. La primera es, las preguntas que nos van a mandar ahora junto con el ciclo de vida, ¿hasta cuándo vamos a tener plazo para mandárselo? ¿O es hasta la siguiente clase como hicimos con la anterior tarea? Yo creo que antes de la siguiente clase para que yo pueda ponerlo en mi registro. Ok. Nuestras prácticas generalmente son los días jueves, entonces podría ser hasta el lunes que yo ya puedo pasar. Hasta los lunes, todos los lunes ya me pasan su trabajo, que es personal.
Ok, doctora. Y otra cosa más es, respecto a a las expresiones de los casos clínicos, ¿preparamos diapositivas o podemos descargar el PDF Sí, del caso clínico por el PDF? no, Ah, no, diapositivas. diapositivas. Sí, Ok, por favor. doctora. Para que Ok, todos doctora. estemos ahí practicando, viendo, ¿no? Y con eso también nos ayuda, Ya. digamos, a poder saber un poquito más sobre estos parásitos. Pero una Ok, consultita doctora. también. Dime, Eddie. La tarea que nos dejó que los ciclos y más las preguntas, ¿en qué formato lo enviamos? ¿En Word, en PDF, PDF, en PDF mejor, en PDF. Sí, que todo sea mejor en PDF porque si es en PowerPoint pesa mucho, ¿no? De pronto si pongo algunas fotos pesa mucho, entonces en PDF ya no es tan pesado. Doctora, esa tarea es grupal, ¿cierto? No. En lo del caso clínico sí, pero esta tarea es personal. Y cada uno responde. Ya. Doctora, Cuando sea doctora, grupal, voy a decir grupal. Dígame. doctora, sí, disculpe. Una consulta. En mi caso, yo aún no tengo acceso a Blackboard. En todo caso, si digamos hasta el lunes no me aperturan la plataforma, ¿podría enviarle mi tarea por Teams? Sí. Sí, me puedes Ya, mandar por doctora. Ya, gracias. Doctora, una última consulta. Respecto al pasito, ¿por dónde lo vamos a dar? ¿Por Blackboard? ¿O va a ser... ¿Cómo modalidad va a Sí, escoger? por Blackboard. Por Blackboard. Ahí mismo ya sale su nota, pues. Ok, doctora, gracias. Sí, mejor. Por eso también les digo siempre sus imágenes, ¿no es cierto? Su siglo con flechitas, de pronto puede hacer así incluso en el examen práctico, ¿no? Igual también es de imágenes, lo que hemos ido viendo, ¿no? Ya jóvenes, entonces, a trabajar el tiempo que les queda para los que van a exponer la siguiente semana y los demás, pues, si no ha hecho su gráfico con flechitas o algo así, lo puede hacer ahora, ¿no? Para no terminarlo. En 10 minutos le envío la hoja para que pueda adjuntarlo a su ciclo. ¿Ya? Entonces, muchas gracias y nos vemos la siguiente sesión. Hasta Cuídense luego, mucho. doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta A luego, ustedes. doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Luego.